Buenos días, hola. Hoy es 28 de noviembre 2024. Bien, en realidad pues ha sido todo un caso mediático el tema del fallecimiento pues del hijo del general, el inspector de la policía general Juan, el hijo Juan Felipe Rincón. Estos hechos pues tienen consternadas a la comunidad y hemos visto en las redes sociales cualquier cantidad de comunicaciones, pero mire, los medios de comunicación a veces cometen sus dislates, sus errores. Ahora vamos a mirar eso. Voy a detenerme en algunas cosas, entonces en este momento quiero hacer una apreciación es desde el punto de vista académico para lo de la legalidad de la captura, de la imputación y de la medida de aseguramiento. Sabemos muy bien que el estándar de prueba para la imposición de una medida de aseguramiento es la inferencia razonable. Para la imposición, para la comunicación de unos cargos como autor o partícipe en este caso, pues, de un homicidio. En contra de este señor Andrés Camilo Sotelo. Bien, yo tengo un punto de vista de las cosas y quisiera pues entonces comentarles a efectos de socializar aspectos. Yo creería que no se constituye el estándar de prueba de la inferencia razonable para imponer medida de aseguramiento contra Andrés Camilo Sotelo. Es decir, yo lo digo por experiencia, durante tantos años fui juez de instrucción penal militar en la Policía Nacional, aquí en Cali, en la Metropolitana, de manera pues que tengo pues un conocimiento de muy cercano frente a estos procedimientos policiales. Además de eso, los casos que atendía como juez de instructor, muchos aquí en Cali fueron en su gran mayoría por homicidios. Entonces vamos a mirar algo aquí sobre esto. Permítame, socializo unas cosas acá primero que todo de la audiencia que se realizó el día de ayer, de legalización de captura, unos minuticos iniciando porque quiero detenerme en algo, en las armas de fuego. Estas armas de fuego, una pistola Sauser marca de 9 milímetros y una arma, que vaina, es que los medios salen a decir ya, Caracol esta mañana, y ahorita lo voy a poner aquí a decir que es que uno es Smith Wesson. ¿Cuál es Smith Wesson? Esa es una arma de fogueo, una Dan Wilson, calibre 4.5 milímetros, como lo explica ahí el fiscal. Y hay evidencias que se encontraron allí en la escena del delito que permiten establecer algunos indicios de que realmente este joven Andrés Camilo Sotelo no es el autor material de la muerte del Juan Felipe Rincón. Al parecer, todo apunta al policial, al escolta que tenía asignado. Y miremos entonces esto con una posición reflexiva, digámoslo así, de las pruebas. Yo me ciño a la audiencia de legalización de captura que Focus Noticias a través de Florencio pues dio a conocer este asunto. Entonces, miren, escuchemos. De la manera más respetuosa, impartir legalidad a la captura realizada el 24 de noviembre de 2024 hacia las 15:52 horas en la carrera 20 número de Bogotá, en el lugar específico Hospital El Tunal de esta ciudad, correspondiente a que se identificó plenamente como Andrés Camilo Sotelo Torres, con cédula de Bogotá, el 22 de Jenny Marcela Torres y Edgar Sotelo Torres. Sotelo, estado civil soltero, ocupación vendedor independiente. A través de distintos elementos materiales probatorios, su señoría en esta etapa preliminar se pone de presente distintas formas en que se vincula al señor Andrés Camilo Sotelo Torres a través de un informe de captura en flagrancia, asimismo como en entrevistas que corroboran su participación de la manera en que a continuación me permitiré exponer. En primer lugar, contamos con el informe de captura en flagrancia suscrito por el patrullero Kevin Felipe Ariza,
adscrito a la estación de policía de Rafael Uribe Uribe, quien explica, y me permito señalar, que este primer elemento material probatorio contiene de la manera más clara y precisa esas circunstancias que rodearon ese señalamiento de parte de un tercero del señor Andrés Camilo Sotelo Torres como el autor de esta conducta que permitió adelantar este proceso. Es así entonces como en ese informe al cual me refiero, que está en los primeros folios de nuestra carpeta, señala el patrullero Kevin Felipe que siendo las 11:35 horas del día 24 de noviembre 2024, se les informa por parte de la central de radio que se dirigieran hacia un lugar conocido como Colegio Clemencia Caicedo, a la altura de la calle 32 Sur, número 2230, en la localidad de Rafael Uribe, en el barrio Quiroga. Es así entonces que se dirigen hacia ese sector y allí se indica cómo se escuchan varias detonaciones con arma de fuego por parte de un sujeto que en ese momento individualizan físicamente, al menos en su forma de vestir, indicándose que tenía allí una camisa blanca y un pantalón del mismo tono. Se visualiza... Perdón. Sorry. Ciudadano con esas formas aportadas por la central de radio y se observa que efectivamente tiene en sus manos un arma de fuego. Ese ciudadano, al notar la presencia de la policía, manifiesta que él también es miembro de la Policía Nacional y que su calidad concreta en ese lugar es en condición de protector de la persona, concretamente Juan Felipe Rincón Morales, con relación al cual se ha solicitado, dado que él mismo era hijo del inspector nacional de la Policía Nacional, pues se le haya solicitado esa misión. Es así entonces identificado ese sujeto, quien responde al nombre de Sergio Felipe Rico Rueda. Indica allí su señoría cómo se indica que se observa en el suelo a un hombre. En ese momento la ciudadanía de ese lugar le menciona como sujetos que se encontraban allí también heridos con arma de fuego habían disparado en diferentes momentos y lugares. En ese instante se dice allí que sujetos se encontraban heridos con arma de fuego y la policía observa cómo los familiares de esos sujetos trasladan a los mismos hacia el hospital. En ese instante el compañero manifiesta ser escolta y ratifica que en su calidad de protegido confirma que puede observar cómo en su momento la persona que se identifica como Andrés Camilo Sotelo Torres es una de las personas que realizaban disparos en ese lugar y que la misma situación se da cuando justamente esta persona víctima, Juan Felipe Rincón Morales, caminaba por el sector a esas horas de la noche. En ese sentido, esta persona reconoce su calidad, el señor Sergio Felipe Rico, y entrega su arma de dotación. Ante esa información y mencionándose por parte de la comunidad y familiares de los lesionados que uno de los agresores se había sido trasladado al hospital, se trasladan a ese centro médico y es allí entonces que se toma contacto con los médicos de turno, quienes manifiestan que esta persona, el señor Andrés Camilo Sotelo, había sido ingresado para tratamiento médico, dado que presentaba lesiones especialmente en su pierna izquierda. Ante la necesidad de salvaguardar y, por supuesto, respetar el concepto médico, los policías señalan en el informe que se tuvieron la necesidad de esperar hasta que los médicos dieran la autorización para notificar a esa persona y materializar sus derechos como capturado, siendo las 15:52 horas. Luego se procede asimismo a notificarle su captura, teniendo en cuenta el señalamiento directo que había realizado el funcionario de la policía, patrullero custodio de la víctima, Sergio Felipe Rincón Rueda. Acto seguido, en el mismo informe, su señoría nos explica cómo, luego de poner de presente esos derechos, se procede también, asimismo, a realizar los actos pertinentes a recolección de diferentes elementos materiales probatorios, realizar el informe de captura y hacer entrega de todos esos elementos al laboratorio de criminalística del CTI. A propósito de esa situación y frente a este señalamiento que desde el primer momento confirma en ese informe la policía hecho por ese patrullero Sergio Felipe Rueda, es entonces como se empiezan a llegar elementos relacionados a la demostración
del deceso del joven Juan Felipe Rincón Morales, identificado con cédula de se allega para el efecto, su señoría, el informe pericial de necropsia número 2024-010-11-100-100-4674, suscrito por el médico forense doctora Jennifer Cárdenas Romero. Allí se consigna que efectivamente y concordante con lo expresado por parte del testigo de los hechos, Sergio Felipe Rico Rueda, la causa de muerte del señor Juan Felipe Rincón fue un trauma torácico por proyectil de arma de fuego, consignándose allí, donde me he permitido subrayar para mayor claridad de los intervinientes, que la lesión generada a esta persona por proyectil de arma de fuego se centró en hemotómax derecho, hemotómax izquierdo, lesión a nivel de pericardio, laceraciones distintas en aurículas cardíacas, lesión en las pleuras y lesión en músculos intercostales como fractura de arcos costales. Ya en el mismo informe de captura también, su señoría, se había mencionado por parte del agente Kevin Felipe Ariza en su contenido, que también se les trasladó la versión por parte del testigo Sergio Felipe Rico, que al joven Juan Felipe Rincón Morales también en ese esquema de agresión había sido también físicamente atacado por parte de la persona capturada y de otras personas en ese lugar. Es así entonces como en ese mismo informe pericial de necropsia se logra sustentar que allí, en esa misma víctima, de su análisis de su cuerpo, se encuentra en el trauma contundente y abrasivo en cabeza, espalda, extremidades superiores e inferiores, asimismo hemorragia subaracnoidea peritial y frontal y múltiples hematomas y epicraneales a nivel epicraneal, múltiples hematomas también en planos musculares del antebrazo izquierdo. Se relató entonces de esa manera médicamente por parte de los galenos cómo aquella señalamiento de parte de ese ciudadano agente de policía protector tuvo que ver entonces con la manera en que se encontró el cuerpo sin vida de Juan Felipe Rincón Morales. De la misma forma hace parte de estas diligencias, su señoría, el acta de inspección técnica a cadáver, donde en diferentes folios se realiza todo lo propio y la descripción de la forma en que en ese sector de Bogotá, calle 32 Sur con carrera 22, formal del joven Juan Felipe Rincón Morales, de tan solo 21 años de edad, nacido el 11 de noviembre del año 2003, estudiante universitario, identificado con cédula 1. De diferentes maneras allí entonces se describen diferentes asuntos, no solo relacionados, su señoría, con la descripción de la manera y formas en que encuentran en ese sector de Bogotá el cuerpo sin vida de este joven, sino de la misma manera se relaciona incluso las armas de fuego que hicieron parte de este asunto, encontrándose el experticio correspondiente, donde se realiza por parte de un perito experto en la materia el análisis de las armas de fuego objeto de incautación. Una pistola arma de fuego marca Sig Sauer, calibre 9 milímetros, con su proveedor con capacidad para 15 cartuchos, asimismo un revólver marca Dan Wilson, calibre 4.5 milímetros, consignados en diferentes fotografías por parte del perito experto en la materia Giovanni Ahumada Cadena, adscrito al CTI, que dan fe entonces de que aquellas lesiones generadas al joven Juan Felipe Rincón Morales efectivamente se causan conforme el experticio médico señala, y esto es a través de esos impactos con proyectil de arma de fuego. De forma detallada, de igual forma, se allega el informe de investigador de campo, donde el funcionario Sandro Quevedo Argumero, adscrito al CTI de la Fiscalía, presenta bosquejo topográfico FPJ16, donde se anota allí diferentes lugares, direcciones que hacen parte del lugar donde se encuentra este cuerpo sin vida. Bosquejo topográfico en formato FPJ16, donde se realiza esa asignación desde el lugar exacto conforme a la dirección que se registra por parte de la Oficina de Urbanismo del Distrito Capital de Bogotá. Exactamente, su señoría, en 130
133 imágenes distintas. El mismo investigador nos presenta esa fijación fotográfica del lugar de los hechos y en distintas imágenes observamos el interior del lugar en donde se sesga la vida de esta persona en estas circunstancias. Asimismo, se encuentra allí cartuchos que tienen que ver justamente con la forma en que el señor Sergio Felipe Rico se relaciona, y esto es ese ataque que se realiza por parte de la persona indiciada a propósito de una situación de intolerancia que se presenta entre la víctima y él y su acompañante. De la misma forma, se observa el cuerpo sin vida en diferentes posturas, en diferentes imágenes del señor Juan Felipe Rincón, donde podemos desde ya apreciar, se trata efectivamente de una persona joven de tan solo 21 años de edad, donde se consigna allí pues esas formas visuales y los elementos que con él, elementos de carácter personal, llevaba al momento de los hechos. De la misma manera, su señoría, se logró la fijación del terreno en donde ocurre el ilícito e incluso se toma la fijación de la placa en donde se desarrollan los hechos, el edificio cercano y pues por supuesto los automóviles y particularmente que allí para el día de ayer se encontraban. Se logra recepcionar entonces, señoría, la entrevista de la misma forma del señor Sergio Felipe Rico Rueda. Para mayor claridad, su señoría, como quiera que, dadas las circunstancias y que esta misma persona, el testigo Sergio Felipe Rico Rueda, se encuentra también hospitalizado, como quiera que justamente al momento de tratar de salvaguardar la vida de su protegido, el señor Juan Felipe Rincón, es atacado también. Invito respetuosamente, para mayor claridad, a ubicarnos en el acta de inspección técnica a cadáver, donde en el folio 6, página 6, de la página 6 de 12 del acta de inspección técnica cadáver correspondiente al occiso, se consigna allí por parte de quien elabora esta acta de inspección la versión por medio de la cual se recibe lo que el señor Sergio Felipe Rico Rueda nos explica. Y en términos generales, allí he permitido también subrayar para exaltar concretamente su versión y su reiteración de la autoría de esta persona. Llevaba 1 año y medio como conductor escolta, dice el señor Sergio Felipe, del hoyo occiso, y recibe una llamada el 24 de noviembre de 2024 desde tempranas horas de la mañana, 6:30, por parte de Juan Felipe Rincón, donde lo cita en la calle 30, en la carrera. El conductor lo recoge y este se encontraba en compañía de una mujer aproximadamente de 20 años vestida de negro. Informa que él no la había visto, que esta joven los lleva al lugar de los hechos, que se iban a conocer con los padres de la mujer, quien al parecer se registraba como la novia del occiso. Llegando al lugar de los hechos, el conductor se parquea delante del Oxxo, se bajan el occiso y su novia del carro. De inmediato el escolta se baja detrás de ellos, llegan ellos a un parqueadero, saludan a una mujer de 35 años aproximadamente, cuando de pronto aparecen 2 hombres y un perro de raza Rottweiler, se abalanzan en contra del occiso Juan Felipe Rincón. El escolta, estando a 5 metros, logra observar cómo esos 2 hombres están esculcando y como golpeando al occiso. En su calidad de escolta se va hacia ellos diciendo "Alto Policía Nacional", y uno de esos sujetos saca un arma y comienza a disparar. Es así entonces, su señoría, quiero resaltar a través de esa versión que se visualiza en la página 6 de 12, que allí, concatenando precisamente lo expresado por él en ese documento, pues se relaciona con lo consignado en el informe inicial que empecé en la lectura, donde el señor Kevin Felipe Ariza, como patrullero en su informe de captura, ya nos decía que el señor Sergio Felipe Rico señaló a este hombre como el mismo que había atacado o disparado, así de la misma forma, sesgando la vida de Juan Felipe Rincón Morales. De tal manera que no es casualidad la reiteración de esa versión en ese documento válido, conocido como Acta de Inspección Técnica Cadáver, donde los funcionarios correspondientes consignan allí nuevamente esa versión, respecto de la cual no se observa en momento alguno ninguna contradicción. De la misma forma se recepcionó la entrevista a su señoría también al agente Sergio Felipe Rico Rueda. Es allí en esa versión, su señoría, corrijo el nombre, el señor Jefferson
Arévalo, adscrito a la Policía Nacional, en la entrevista en formato. Un momentico, bueno, listo. Ahora voy a ponerle desde presente lo que esta mañana logré grabar por la información obtenida de un del reportaje de Caracol. Y entonces ahí vamos aclarando ciertas cosas, porque esto que presenta el fiscal es obviamente con base en la entrevista que rindió el policial escolta. Pues es su versión, ¿no? Su posición, es su punto de vista. Pero esperemos un momento, vamos despacio. Un momentico. Bueno. A ver, entonces pongámoslo desde el... inspector de la policía. En las últimas horas, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron cárcel para el joven implicado en el caso. Mientras tanto, la madre de Juan Felipe hizo un sentido llamado. Julián Ríos nos tiene más detalles del caso. Sí, señor, buenos días. Pues se conocen más detalles de lo que ha sido esta investigación. Se conoció el resultado de la necropsia al cuerpo sin vida del joven Juan Francisco Rincón. Dicen los expertos en medicina legal que se le alojó, tenía un impacto con arma de fuego que entró por el tórax, pero no encuentran, digamos, la bala, no se encuentra la bala de qué arma fue la que fue disparada. También dicen los peritos de medicina legal que también tiene golpes, al parecer por una riña que se registró antes de registrarse su muerte. Pero recordemos un poco lo que ocurrió. Estamos aquí en el barrio Quiroga, donde sucedieron estos hechos. Es aquí donde empiezan a surgir muchísimas preguntas que se necesitan respuesta por parte de las autoridades. Aquí en este punto se observan, por ejemplo, en un video de una cámara de seguridad de una de estas viviendas, como alrededor de 8 personas se encuentran forcejeando, y en medio de una riña es cuando se registra la presencia de una persona armada que sujeta al joven Juan Francisco Rincón y lo golpea con la cacha de lo que sería un revólver. Pero también en este punto donde me encuentro aparece el escolta conductor de este joven. También llega y empieza a apuntarles a las personas que se encontraban aquí. Son cerca de por lo menos unas 8 personas, mientras que al parecer había menores de edad con algunas de sus mascotas. Y es aquí, en este punto, donde se genera el intercambio, al parecer, de disparos, o se escuchan los disparos, y al fondo es ya donde corre el joven Juan Francisco Rincón y cae producto de un disparo sin vida. Por eso se conocieron más detalles de esta investigación. Anoche terminó la audiencia pública en la que la Fiscalía y la Procuraduría pidieron cárcel para un joven de este barrio, Camilo Sotelo, quien sería uno de los principales implicados como presunto responsable del delito de homicidio y porte de armas. Juan Felipe Rincón era La vida de esta familia. Por eso. Voy a adelantar al punto de las armas. No voy a poner aquí la... Que no era posible determinar cuál disparo acabó con la vida del hijo del inspector de la policía, ya que de acuerdo al informe forense de medicina legal no se encontró el proyectil. En poder de la Fiscalía están 2 armas de fuego, una de la que portaba el escolta de Juan Felipe, marca Sig Sauer 9 milímetros, y que según el mismo escolta era su arma de dotación de la policía. Este tambor fue hallado en la misma zona del crimen, tirado en el piso. Según los investigadores, pertenecería a este revólver Smith & Wesson de calibre 4.5 milímetros, que fue entregado por la hermana del acusado del crimen. 147 folios tiene el informe de la Fiscalía, en el que además concluye que, a pesar de tener sus números de serie, ninguna de las armas estaba registrada ante el Sistema Nacional que lleva el inventario de todas las armas legales en el país. Es decir, ni siquiera el arma de dotación del escolta estaba registrada. El día lunes 2 de diciembre, el juez tendrá que decidir si Andrés Camilo Sotelo Torres es el responsable de haber disparado el arma que acabó con la vida de Juan Felipe Rincón. Se está a la espera también del resultado de la prueba de absorción atómica, que determinaría si este joven accionó un arma de fuego. Era el pedido que hacía Dina Morales, mamá de Juan Felipe Rincón, el joven de 21 años que murió en este sector, en ese punto del barrio, que da muchas preguntas,
muchas respuestas que se esperan por parte de las autoridades y el lunes pues ya estará la decisión por parte del juez de control de garantías si envía o no a la cárcel a Camilo Sotelo. Ok, bueno, ya tenemos allí unos elementos de prueba. Mire, el informe de Caracol es errado. ¿Cómo es que es Smith Wesson? No, ningún Smith Wesson. Esa es un arma de fogueo. Entre otras cosas, la que entregó esa arma de fogueo que se desbarató y por eso el tambor aparece allí en la escena del delito, el tambor. Esa es un arma mexicana, Dan Wesson, es una réplica, es un tema pues de arma de fogueo, porque pues, existen las traumáticas también, pero esta arma como tal no es letal, para empezar. Los que conocemos de estas armas traumáticas y pues los que hemos manejado o que han pasado por nuestras investigaciones, sabemos muy bien que obviamente no es un arma letal, menos si el tambor estaba en la escena del delito, pudo obedecer cuando le dio el cachazo, y por eso habla de la necropsia médico-legal de hematoma. Entonces es coincidente. Ahora, decir que la prueba de absorción atómica, sí, claro, pero es que la prueba de absorción atómica va para el policial, porque tenía esa Sauer, una pistola calibre 9 milímetros. Falta ver si era de dotación oficial, porque según lo que informa allí el noticiero, no estaba registrada. La otra menos, esa es un arma, pues obviamente, de acuerdo ahorita como está establecido pues el manejo de las armas traumáticas, ya pues sabemos todo muy bien la compleja situación que se presentó al solicitar el permiso en la brigada y que después entonces ya no lo está haciendo la brigada y entonces esas armas en estos momentos solamente pasan a ser decomisadas por la Policía Nacional, pero no dan para un porte ilegal de armas, a no ser que se adultere en sus mecanismos una traumática y se convierta en arma letal. Eso sí ya es diferente. Entonces, para ir aclarando, el arma aquí letal es la Sauer, la pistola. Esa pistola la tenía, era a cargo el policial. Si el policial disparó o no, pues ahí están los videos. La dirección y la trayectoria también hay que establecerla, porque pues es que el informe, cuando escuchamos al doctor, al fiscal, habla del tórax. O sea que sí, tuvo que haber sido una trayectoria de adelante hacia atrás. Pero aquí también hay algo importante, es que resultaron heridos, tengo entendido, este señor que está siendo sindicado, un tiro en la pierna, a Andrés Camilo Sotelo, y hay otro señor, hay otra persona, un Sebastián, también que está hospitalizado, que recibió un impacto con arma de fuego. Entonces, tiene que investigarse, claro está, porque el arma de la Sauer, la pistola que tenía el policial, es de un proveedor de 15 proyectiles, pero falta ver entonces cuántos cartuchos se encontraron en la escena del delito que sean coincidentes con la pistola Sauer, y tienen que ser enviados a balística para cotejar si fueron disparados o no por la pistola. Entonces, falta ver si es que realmente el policial en el medio del acelere, al decir alto policía, como explica, utilizó la pistola y entonces accidentalmente haya pues causado la muerte de su propio custodio, el joven. Lamentablemente para la familia, pues mis más sinceras condolencias, obviamente, y más de un inspector general de la policía. Lástima que se esté presentando esa situación lamentable en su hogar. Pero pues las cosas hay que aclararlas. Aquí pues solamente estoy haciendo los estudios académicos para saber primero que todo si se legalizaba la captura. Y ustedes saben muy bien que entonces para la legalización de la captura, pues en esas audiencias se hizo ayer legalización de captura, formulación de imputación y la medida de aseguramiento, la solicitud de medida de aseguramiento, pero todas ellas bajo el estándar de la inferencia razonable. Ahora, para
las audiencias van ordenadas, legalización de captura, y entonces el juez pues dice, resuelve si se legaliza o no se legaliza. Con lo que presenta el fiscal, así primariamente, pues le daría para establecer que sí legaliza la captura, que no era una captura pues ilegal, porque sí efectivamente la persona estuvo en medio de la refriega, y que pues obviamente se entregó un arma por parte de la hermana, que vemos allí que no es apta para disparo, porque en esas condiciones obvio que ese informe que aparece allí, Caracol, bien dice, si ustedes lo revisan allí, es apta para disparos la pistola Sauer. El otro no está dado para estudio porque no tiene, pues obviamente, el tambor. Y si no tiene el tambor es como cuando, pues, por ejemplo, si la pistola no tuviera el proveedor, entonces no se puede establecer, porque para saber si las condiciones son aptas, pues se necesita la pistola y el proveedor también. Claro, porque es que todo, para que entiendan ustedes muy bien, los colegas, abogados, se debe, y hay jurisprudencia al respecto sobre ese tema de las armas de fuego, porque, por ejemplo, para la unidad de acto, si la pistola se hubiera encontrado sin el proveedor, para poder hacerle un estudio balístico, tendrían que utilizar un proveedor que no hace parte de la escena del delito. Y ahí nos detenemos los abogados a decir, momentico, si el proveedor de 15 cartuchos, entonces, si los cartuchos hallados en la escena del delito, porque si es una pistola, sabemos muy bien que es semiautomática, en este caso, pues al hacer uso del arma, pues sale expulsado la vainilla. Y debe quedar, pues obviamente, en la escena del delito. Si fue que acudió, como dicen allí, la policía actuó inmediatamente. Entonces, al punto de que encuentran el tambor de esta pistola de fogueo, que, pues claro, si él la utilizó, si esta persona, el Andrés Camilo, la utilizó golpeándolo al joven Juan Felipe, y se dañó, pues obviamente que entonces cómo se explica que hubiera hecho unos disparos con ella. Y es un revólver es un tambor en el que le caben o bien 5 proyectiles o 6, según hay revólveres que son de estrógiros, sin estrógiros, y en este caso, pues si ustedes miran por YouTube, busquen el arma Dan Wilson, una réplica de una Dan Wilson, un revólver calibre 4.5 milímetros, según lo que escuché del fiscal, y ahí hay que mirar a ver de cuántas pulgadas, pero por lo que vi en la foto, pues no debe ser de apenas de 2 pulgadas, no de 3, 4, 5, que son ya un cañón extra largo, ¿no? 4 pulgadas, porque yo tuve en mi poder de dotación un Ruger 4 pulgadas, que es un cañón largo, diferente al 38 corto. El 38 corto es un arma de mejor para portarla que un revólver con un cañón pues de esas condiciones. Y entonces, para precisar muy bien, entonces, claro, van a arrojar a ver si la absorción atómica, entonces, para saber si Andrés Camilo disparó esa arma, pero es que ahí no queda la cosa. Si esa munición de ese revólver es de munición de fogueo, entonces que es muy diferente a la munición que utilizan las traumáticas, que son de goma, que expulsan, y difícilmente podría decir que entonces una traumática iba a causar esa clase de herida, atravesar el cuerpo por el tórax y salió, porque es que no recuperaron el proyectil, pero pues blanco es gallina lo pone, es decir, si la única arma allí en la escena del delito era una pistola Sauer, que es letal, pues obviamente, y la otra no, ni siquiera pueden establecer la fiscalía, porque si no tenía el tambor, eso estaba inservible, esa arma, pues obviamente para el examen de verificar si esa arma era apta, pero pues obviamente que si falta ver si en el lugar de la escena del delito encontraron vainillas de esas de fogueo,
parece ser que fue la hermana la que le entregó a la policía hasta la misma, esa pistola de fogueo. Es decir, aquí creería yo, para ya cerrar la cosa, que no hay la inferencia razonable, pues le imputan cargos, claro, se los imputaron, porque el artículo 287 dice: el fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Pero gran error allí, porque pues obviamente el fiscal se está apoyando en la entrevista del policial, pero y las otras, de los estudios balísticos, por eso vi por ahí que entró el abogado, un nuevo abogado creo que es, para solicitar obviamente también su campo de investigación del laboratorio, para establecer entonces que no hay una correspondencia de que sea el autor o partícipe de esa conducta con esos disparos letales hallados en el cuerpo del joven, porque no tenía pues un arma letal. Entonces le imputaron cargos, pero para ya dictar la medida de aseguramiento, de acuerdo con el 306, dice que el fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia, permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Claro, eso no es como no va a ser un mini juicio, pero por supuesto que los son discutibles los elementos materiales de prueba que tiene y cuenta la fiscalía. Y de ellos es que debe hacer la propia controversia, como estoy diciéndolo yo en el análisis, para establecer si realmente existe una correspondencia o no de la causa de la muerte se produjo por disparos de arma de fuego letal de parte de este joven Andrés Camilo Sotelo. Y entonces, escuchado los argumentos del fiscal, ministerio, la víctima, su apoderado y la defensa, el juez emite su decisión. La presencia del defensor constituye requisito de validez. Listo, entonces ahí impone medida de aseguramiento según el 307, qué clase de medida de aseguramiento, pero creería yo que no va a imponer el juez el lunes medida de aseguramiento, porque no se dan el estándar de prueba de inferencia razonable que se da aquí en esta fase. Otra cosa es el estándar de prueba en la acusación y otra cosa es el estándar de prueba para la sentencia condenatoria cuando se logra desvirtuar la presunción de inocencia. Son 3 estándares de prueba. Por esa razón, muchas veces en estas primeras diligencias pues uno no deja que acepten los cargos, porque pues la evidencia que tiene el fiscal está pujando, por supuesto, con base en el criterio de una entrevista que rinde, y es el propio policial, el agente, el escolta. Y por supuesto que eso puede estar, pues obviamente que no es su versión, pero hay que recoger más evidencias, hacer estudios de trayectoria de disparos, ubicación de personas, todo a efectos de establecer entonces pues con más claridad, establecer entonces de las responsabilidades que existan aquí realmente como los causantes o los que generaron pues la muerte desafortunada de este joven de 21 años, Juan Felipe Rincón, hijo de un general, el inspector general de la Policía Nacional. La fiscalía, pues miren ustedes, habló sí de unos elementos materiales de prueba allí que tiene, el inspección al cadáver y estable, pero no fue recuperado el proyectil. Entonces, ¿cómo se hace un cotejo? Si se hubiera recuperado un proyectil, pues hubiera sido importantísimo hacer cotejo con la pistola. Esa sí es apta, como dicen allí, y podría establecerse y descartarse entonces la responsabilidad que de pronto tuvo el policial Sergio Felipe Rico Rueda. Y también obviamente pues menos apunta a la responsabilidad de este joven Andrés Camilo Sotelo, por lo que así he podido entender a primera vista pues de lo que acabo de mostrarles. Entonces
Sí, porque la versión de la escolta dice que dos hombres aparecieron con un perro Rottweiler y entonces se le abalanzaron, que a los 5 metros estaba a 5 metros y vio que lo estaban golpeando, que luego se va hacia ellos y dice alto policía, y que un sujeto saca un arma y comienza a disparar. Señaló que y entonces ahí está pues el estudio de medicina legal de la doctora Las Armas, la C. Sauer y la Dan Wesson, de fogueo, informe de bosquejo fotográfico, imágenes de fijación de la fotografía en el lugar de los hechos, los cartuchos hallados y que se relacionan dizque con el señor, con este, y que dice pues que pues fue todo por un acto de intolerancia, ¿no? Bueno, así grosso modo es lo que puedo más o menos desde mi punto de vista, pues, para la academia decir pues que forzosamente le van a dejar con medida de aseguramiento a este señor Andrés Camilo Sotelo. No creería, y que la investigación tiene que continuar para aclarar, porque pues también la familia quiere saber qué fue lo que ocurrió realmente, y la misma comunidad clama porque se haya claridad. Están los videos, y esos videos pues ya dicen mucho allí, dan un acercamiento de lo que pudo ocurrir ese día 24 de noviembre, domingo. Ahí entonces esperemos a ver qué va a pasar en los siguientes días. Chao, chao. Espero que les haya gustado el video, el último, el académico, ¿no? El tema de tips para un buen contrainterrogatorio de la conferencia que nos dio ahorita el 22 de octubre el doctor Andrés Felipe Jaramillo. Muy, 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 muy importante. Se la recomiendo porque el éxito en un caso en el juicio oral es el contraexamen, el interrogatorio del testigo de cargo y el testigo de descargo. Por eso les cito la sentencia 52.394 del 2019 de la doctora Patricia Salazar Cuellar, que habla esto de la impugnación de credibilidad de los testigos de cargo y de descargo. Entonces, ahí les seguiría, si estén pendientes, voy a seguir con más temas de esa capacitación online que la quiero socializar, porque pues es muy, muy importante. Yo creo que la inversión que hice allí, que no fue gran cosa, pues obviamente ha sido muy provechosa, y se los recomiendo para los que tengan la oportunidad, pues que se entren a contactar con Giovanni Bosch Agudelo, director Letrados Escuela de Litigio, o con Claudia María Pineda, directora de Letrados Estudio Jurídico, y hagan esa capacitación, una cohorte tercera que seguramente la harán allá ya para el próximo 2025. De antemano ya estoy diciéndoles feliz año, feliz Navidad mejor. Bueno, hasta aquí nomás. Chao.